buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Fuentes Normativas y Jurisprudenciales para la incorporación de la perspectiva de género y enfoque diferencial en las decisiones judiciales. Capacitación que hace parte del ciclo de capacitación en género. Es muy importante esta temática, no solo en cumplimiento de nuestra constitución política colombiana, sino también de las convenciones internacionales. Juzgar con perspectiva de género es, a juicio de la Corte Constitucional, tener conciencia que ante una situación diferencial dada por la especial posición de debilidad manifiesta, la normatividad jurídica, el estándar probatorio y la jurisprudencia deben resguardar el principio de igualdad y no discriminación a partir de un juicio que garantice el restablecimiento de derechos de la víctima. Así, el funcionario judicial tiene el deber de aplicar el derecho a la igualdad en sus decisiones e introducir ese enfoque diferencial para disminuir la violencia frente a grupos protegidos y débiles, lo cual implica romper los patrones socioculturales de carácter machista en el ejercicio de los roles hombre-mujer, que en principio son roles de desigualdad. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz, abogada egresada de la Universidad Fundación Autónoma, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Contractual de la Universidad del Rosario, especializada también en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externada, Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y Magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, de la Universidad Sergio Arboleda. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal e integrante de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso. Actualmente, la doctora Talero se desempeña como magistrada y presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Uno. Bienvenida, doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Extiendo también un saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía y a los demás magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, agradeciéndoles por esta amable invitación. E igualmente saludo a todos los servidores y servidoras judiciales que hoy nos acompañan y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Hoy tenemos un tema muy importante. Este tema de las fuentes es un tema muy importante. Voy entonces, para que podamos entonces ya entrar en materia, voy a compartir pantalla con ustedes. Listo. Entonces, nuevamente, vamos a iniciar entonces con este tema que es de mayor trascendencia, toda vez que todos debemos tener presente que las fuentes del derecho se deben aplicar en todos los temas y especialmente en este que nos trata sobre la incorporación del derecho a la igualdad y a la no discriminación en las sentencias judiciales. Debemos tener en cuenta entonces que en materia de fuentes, como siempre lo hemos conocido, se aplica el derecho interno que tenemos vigente en la aplicación de la norma sustancial, pero que además comprende no solamente la Constitución y las leyes que en sentido jerárquico nosotros conocemos, sino que además debemos hacerla extensiva al bloque de constitucionalidad. Recordemos que en sentido estricto se encuentra conformado este bloque de constitucionalidad por aquellos principios y normas de valor constitucional, las que se reducen no solamente al texto constitucional propiamente dicho y a los tratados internacionales de derechos humanos, cuya limitación se encuentra prohibida ante los estados de excepción. Es decir, según el sentido estricto del bloque de constitucionalidad, nosotros debemos aplicar tanto las normas constitucionales que tratan sobre los derechos humanos, que no pueden ser ni siquiera limitados en estados de excepción, sino que además debemos acatar los tratados
internacionales. Pero también conocemos que existe un sentido amplio para entender el bloque de constitucionalidad y que nos lleva a que nosotros no solamente tengamos como fuente única nuestra ley, que vuelvo y repito, la comprende todo el esquema normativo, iniciando por la Constitución, pero que a él se integran los tratados internacionales, sino que además, en un sentido amplio, nosotros podemos entender que además de estas normas constitucionales y de los tratados internacionales, nosotros también podemos aplicar otro tipo de fuentes para integrar el bloque de constitucionalidad. Y por eso tenemos que decir que el bloque de constitucionalidad en sentido amplio lo constituyen todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para llevar el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme a esta sesión, el bloque de constitucionalidad entonces estaría conformado no solamente por las normas que están integradas en la Constitución, sino además por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta. También podríamos decir que por las leyes orgánicas y en algunas ocasiones por leyes estatutarias. Es sabido y últimamente aceptado por algunos doctrinantes que la normatividad constitucional no es un privilegio exclusivo de los artículos que formalmente integran el texto de la Carta Política. El Estatuto Superior entonces está compuesto por un grupo más amplio de principios, reglas y normas de derecho positivo que conforman el denominado bloque de constitucionalidad y que comparten con los artículos del texto de la Carta la mayor jerarquía normativa en el orden interno. En este sentido, entonces, el bloque de constitucionalidad lo que nos permite a nosotros es trabajar las normas que se encuentran dentro de nuestra normativa constitucional y además los tratados internacionales. En este sentido, entonces, debemos recordar que aparte de las fuentes del derecho en materia de derechos humanos, porque tengamos en cuenta que cuando nosotros aplicamos la perspectiva de género, el enfoque diferencial, estamos dando cumplimiento a principios especiales y no solamente a principios del orden nacional, sino también del orden internacional. Por eso aquí es bueno recordar cuáles son las fuentes del derecho internacional público. Estas fuentes las encontramos, uno de las normas que nos citan y que nos llevan a estudiar este tema, lo encontramos en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Corte de la Haya. Este consagra como fuentes en materia de derecho internacional público no solamente los tratados internacionales, sino que además la costumbre internacional, los principios generales del derecho internacional, la jurisprudencia y la doctrina internacional. Entonces recordemos que en cuanto a las fuentes de derecho internacional público, conocemos lo que se denomina el Hard Law, que está integrada solamente por los tratados internacionales y por la costumbre internacional. Hard Law, recordamos que es lo que los constitucionalistas llaman como el derecho duro y el derecho estricto. Pero también a estas fuentes las acompañan el Soft Law, que está compuesto por otras fuentes que también permiten la aplicación de otro tipo de criterios auxiliares, como son los principios, la jurisprudencia internacional, la doctrina internacional y cualquiera otro que exteriorice o persiga la garantía de los derechos humanos. Entonces, recordemos hasta aquí que cuáles serían entonces las fuentes del derecho internacional. Entonces, tenemos los tratados internacionales y la costumbre internacional como un derecho duro y los principios, la jurisprudencia, la doctrina internacional y cualquier otra que nos permita interpretar la forma de aplicación de los derechos humanos como el derecho suave. Bueno, esto sería en materia de derecho internacional. Esas son las fuentes en materia de derecho internacional público. Ahora vamos a entrarnos en materia de las fuentes nacionales.
que aquí también tengo que hacer una reflexión sobre lo que nosotros vemos en las decisiones judiciales a manera interna, es la aplicación muy juiciosa del derecho interno, pero como lo decía la doctora María Lucero, hemos olvidado aplicar las normas, no solamente que integran nuestro derecho interno por el bloque de constitucionalidad, sino que además en muchas ocasiones también desconocemos las fuentes que vienen del derecho internacional público que acabamos de ver. En materia entonces interna, ¿qué tenemos? Nuestra constitución política, porque es el eje fundamental de todo el ordenamiento que irradia tanto a las normas superiores como a las normas de inferior jerarquía. Y en este sentido, entonces, tenemos que recordar que el artículo 230 de la Constitución nos dice que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta es la principal fuente de derecho para las decisiones judiciales, la ley. Pero aquí debo recordarles que cuando el concepto de ley que determina la Constitución se refiere a la ley integrada por la Constitución y, por supuesto, por el bloque de constitucionalidad que, como vimos antes, lo integran los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por Colombia y por tanto hacen parte de la aplicación porque se tratan de derechos humanos que incluso no pueden ser limitados ni siquiera en los estados de excepción. Y recordemos además que según las fuentes que nos dice y nos señala claramente nuestra Constitución, son criterios auxiliares que ayudan a desarrollar la decisión judicial, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Aclarado este punto, entonces tenemos que referirnos también al artículo 93 de la Constitución, que es la que integra a la aplicación de la ley en las decisiones judiciales los tratados internacionales mediante lo que todos conocemos como el bloque de constitucionalidad, ya que este artículo, el artículo 93, determina que los tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso de la República que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación, incluso en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. ¿Esto qué quiere decir? Que todo tratado internacional, como son incluso los que vamos a ver más adelante sobre la aplicación de perspectiva de género, son tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que por tanto deben ser aplicados como norma superior o de superior jerarquía que se encuentra dentro de la Constitución política. Así pues, podemos señalar que existen varios artículos que determinan esta importancia de los derechos y que tienen que ver con el enfoque diferencial, y entre esos artículos encontramos el artículo 42 y el artículo 43. El artículo 42 que nos determina o nos señala qué constituye la familia, su especial connotación constitucional, y aquí tenemos que hacer una claridad en cuanto a que la Corte Constitucional en la sentencia C075 del 2007, C577 del 2011 y la SU214 del 2016 reconoció que las parejas del mismo sexo también conforman una familia. Es decir, existen muchas formas de familia y esas familias, su identidad, la forma en que se constituyen, y en este caso pueden ser mujeres que están dentro del hogar, mujeres solas, mujeres con pareja o población LGTB, e incluso cualquier significación que determine el género de la persona a proteger, estaríamos bajo la aplicación del artículo 42 de la Constitución. Igualmente, el artículo 43 nos dice que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Mire esta norma tan importante cuando ustedes vayan a aplicar el enfoque diferencial, porque aquí existe una norma expresa, explícita, donde le determina a los jueces cómo deben cumplir el principio de igualdad.
Bueno, entonces, hasta aquí lo que hemos visto es que en las fuentes de derecho encontramos nuestra constitución política y cómo vamos a aplicar en normas expresas que consagra la Constitución, y ahora vamos a ver cómo el bloque de constitucionalidad del que hablamos y conforma o hace parte de la Constitución a través del artículo 93 también se integra a través de los tratados internacionales que tienen que ver con este tipo de materia. Entonces recordemos que la primera fuente del derecho, que es la ley, y que tiene que comprender a la Constitución, y el bloque de constitucionalidad nos dice que los tratados internacionales aprobados por Colombia hacen parte de este bloque de constitucionalidad y por tanto todos estamos obligados a cumplirlos. En este punto yo tengo que referir que es muy importante tener presente que cuando no se aplican los convenios internacionales, se generan responsabilidades para los estados suscriptores. En este caso, Colombia respondería a nivel internacional por la falta de aplicación de estas normas, y a su vez en el derecho interno la aplicación de la falta de aplicación puede generar responsabilidad de muchos tipos, incluida patrimonial, en este caso de los servidores o jueces de la República que no cumplan con su deber en la aplicación de las normas de derecho internacional. Ya en materia de enfoque de género, perspectiva de género, como lo han visto durante toda esta semana que se han hecho los talleres correspondientes, los principios principales que vamos a destacar y que se tienen que cumplir por parte del juez para lograr la equidad de género, es decir, colocar a una persona que se encuentra en situación de asimetría o de desigualdad respecto de los derechos en un proceso frente a otra persona que tiene una situación prevalente y que por tanto debe buscar ese equilibrio en las partes, y el equilibrio se logra cuando el juez aplica la perspectiva de género. Estamos hablando del caso principal, por ejemplo, cuando estamos frente a una mujer en un caso de discriminación. En ese caso, el juez debe aplicar el principio de igualdad y de acceso a la administración de justicia, que son los dos principios principales a aplicar en esta materia, buscando la balanza o el equilibrio entre las partes a través de la aplicación incluso de las fuentes de la fuente principal, que es la ley, como les decía, aplicando el bloque de constitucionalidad. En este caso específico, ¿cuáles son las convenciones más importantes que nosotros tenemos que tener presente? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Esta convención, como les digo, para que haga parte en el bloque de constitucionalidad, tiene que haber sido aprobada por Colombia, y por supuesto la Convención Americana fue aprobada por la Ley 16 de 1972. Dentro de ella se manifiestan las garantías judiciales, es decir, que toda persona debe ser oído en juicio y tener unas garantías dentro del proceso, dentro de un plazo razonable. Y el artículo 25, que nos habla sobre la protección judicial, que toda persona tiene derecho a ese recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo. En este caso, he sombreado con bastante ahínco la parte del plazo razonable y del recurso efectivo, porque estamos tratando temas de protección de personas de especial protección constitucional, como son las mujeres en un estado de discriminación, la población LGTB o cualquier otra persona que pueda estar en esta situación que por su género está siendo discriminada. Requiere que la justicia sea pronta, eficaz y rápida. Una de las principales convenciones en materia de enfoque de género, entonces la tenemos aquí, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, CEDAW. Esta es emanada de la ONU y de la OEA. Esta fue aprobada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981. En su artículo primero nos dice esta convención
que la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o de cualquier otra esfera. Entonces, mire cómo la Convención CEDAW nos habla ya sobre una denominación de la discriminación o cuando nos encontramos en este concepto. En su artículo segundo, entonces, obliga a los estados partes que firmaron el convenio a consagrar en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad entre el hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización de la práctica de este principio y adoptar las medidas adecuadas legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer. Igualmente, entre sus artículos es muy importante abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o empresa. Esto es para recordarles entonces, sobre todo a los servidores judiciales, que como nos lo dice la Convención, el derecho o el principio de igualdad que se efectiviza a través de la perspectiva de género no es una potestad, es una obligación del convenio suscrito por Colombia, el convenio CEDAW. Otros artículos muy importantes de este convenio están el artículo tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, pero en todos ellos lo que nos muestra es cómo los estados partes se comprometen a tener una justicia rápida y oportuna, donde se haga cumplimiento a este principio de igualdad y se tomen todas las medidas de protección a la mujer y que los fallos, especialmente sobre derechos humanos, tengan una interpretación y una efectivización de tal manera que la protección de la mujer sea efectiva. Por ejemplo, tenemos la adopción por los estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, en la forma en que la Convención determina. Otros de esta misma Convención están los artículos 8º, 9º y 10º, en la que nos dice cómo los estados partes pueden adoptar muchas medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer a fin de asegurarle la igualdad de los derechos del hombre en la esfera de la educación y para asegurar en condiciones de igualdad hombres y mujeres. Lo que la Convención entonces nos determina es cómo los estados partes o quienes firmaron deben procurar en todas las instancias, sean profesionales, de educación, de la economía, la participación efectiva de la mujer, el acceso a los programas de estudio, por ejemplo, la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza mediante el estímulo de la educación mixta y otros tipos de educación que contribuyan a lograr ese objetivo y en particular mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de métodos de enseñanza, así como obtención de becas, la reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios, las oportunidades para participar activamente en el deporte, etc. En el artículo 11, entonces, nos señala este convenio de la CEDAW, que es el que estamos hablando, de las medidas apropiadas para eliminación de la discriminación de la mujer en la esfera del empleo, por ejemplo, a fin de asegurar que la mujer en condiciones de igualdad con los hombres tenga el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano. Es decir, aquí se busca una igualdad que permita
abarcar también campos laborales donde la mujer históricamente ha sido rezagada. Hoy, por ejemplo, existe un ejemplo en nuestra legislación nacional sobre normas que protegen la participación de la mujer en un 30% en ciertas esferas laborales, pero incluso se está discutiendo dentro del Congreso de la República si debería buscarse una participación de 50 y 50% por parte de hombres y mujeres. Todo este tipo de iniciativas legislativas indudablemente se acampazan a los factores que determina el convenio de la CEDAW. Miren que también nos habla sobre las mismas oportunidades de empleo, inclusive en la aplicación de los criterios de selección, el derecho a igual remuneración, el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección a la salud y a la seguridad en condiciones de trabajo, a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar su efectividad de su derecho a trabajar. Entonces, los estados partes, es decir, Colombia, que suscribió este convenio, también debe prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación de los despidos sobre la base del estado civil, implementar la licencia de maternidad con sueldo pagado, con prestaciones sociales, alentar el suministro de servicios sociales de apoyo necesario, prestar especial protección a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajo que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. Tenemos pues otros artículos, pero voy a avanzar un poquito para que podamos ver otro de los convenios más importantes. Entonces, miren que también la CEDAW empieza, digamos que este convenio lo que nos muestra es cada uno de los factores o etapas en las que se desenvuelve la mujer, como pudieron ver el estudio, el trabajo. En este caso, por ejemplo, en el artículo 16 nos habla sobre los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, el derecho para contraer matrimonio, el derecho para elegir libremente su cónyuge o contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno conocimiento, los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución, etc. Ahora venimos con una segunda convención súper importante que no deben olvidar cuando ustedes vayan a hacer esta aplicación. En el caso en concreto, importante que revisen y si esta es la fuente que les permite emitir la decisión, deben expresarlo dentro de la decisión judicial. Y nos encontramos la segunda convención de mayor trascendencia como fuente para la aplicación de la perspectiva de género, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belén do Pará. Esta convención fue aprobada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995. En su artículo primero, nos habla que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Este artículo es el más recurrido para sustentar una decisión judicial y generalmente lo vemos como parte de las citas que se hacen para la fundamentación jurídica en materia de fuentes. También importante el artículo segundo que nos habla sobre la violencia contra la mujer y como todos ya tenemos una reflexión, sabemos que la violencia puede ser física, sexual y psicológica. También tenemos el artículo tercero, donde nos habla sobre los derechos de la mujer a tener una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El artículo cuarto, que nos habla sobre toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Entonces, miren cómo estos convenios
tienen que ver con los derechos humanos y, por tanto, vuelvo y reitero, aquí se aplica el artículo 93, hace parte del bloque de constitucionalidad e incluso en estados de excepción, este tipo de derechos no se pueden limitar y son de obligatorio protección y de cumplimiento por parte de todas las autoridades. Entonces, ¿a qué tiene derecho la mujer? A que se le respete su vida, su integridad física, psíquica, moral, el derecho a la libertad, a las seguridades personales, a no ser sometida a torturas, a que se respete la dignidad inherente a su persona, a que se proteja a su familia, a la protección ante la ley y de la ley. A un recurso sencillo y sobre todo esto, en esto es que de pronto sí tenemos que hacer una reflexión en Colombia si realmente estamos cumpliendo con esta obligación de dar un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos. Se logra por parte de las autoridades, especialmente de los jueces, cuando se incorpora este enfoque diferencial dentro de la decisión. El derecho entonces a la libertad de asociación, a profesar la religión, a las creencias propias dentro de la ley, el derecho a tener igualdad de accesos a las funciones públicas de su país y a participar en asuntos públicos. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Aquí yo tengo que llamar la atención sobre que a veces vemos dentro de los procesos que los mismos jueces, aunque no debería ser, y son casos excepcionales, pero que no deberían existir, hacen ciertos análisis o utilizan frases dentro de sus decisiones judiciales que pueden constituir prejuicios o estereotipos que de alguna manera están incumpliendo con esta fuente principal del derecho. Los estados, entonces, entre esos Colombia, debe condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente, por ejemplo, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades o funcionarios, personal y agentes de instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Aquí muy importante tener en cuenta el trato que se da dentro de las audiencias, el trato que se da dentro de los fallos judiciales a las mujeres y a la población LGTB. Hemos llamado para que, por favor, sea un trato muy amable. Cuando estamos frente a esta población, por favor, al contrario, se espera del servidor judicial que sea un servidor judicial amable, comprensivo, que entienda la situación en la que viven estas personas y la especial protección que merecen por parte del Estado. Tenemos entonces ya, estas serían las convenciones, estas 3 convenciones serían las fuentes internacionales más importantes, o bueno, son parte de la convención, los tratados internacionales, pero hacen parte del derecho interno por el bloque de constitucionalidad. Entonces, digamos que estábamos en la fuente, que si estuviéramos hablando del derecho duro, como decía antes el hard law, estaríamos hablando entonces de estas normas que hacen parte de la aplicación directa de la ley, que es a la que estamos obligados todos a cumplir. Pero tenemos también la ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. El objeto de esa ley es la adopción de normas que permiten garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de políticas públicas necesarias para su realización. Esta ley también nos dice qué es el concepto del daño contra la mujer. Se habla sobre el daño psicológico, el sufrimiento físico, el daño, el sufrimiento sexual, el daño patrimonial. Tenemos también la definición de los derechos de las mujeres
y aquí nuevamente se hace reconocimiento a los tratados o convenios internacionales debidamente ratificados. Las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual, psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles o denigrantes, y por tanto a la igualdad real y efectiva. Nótese que cuando nosotros también, acuérdese que estábamos diciendo que entre las fuentes tenemos la aplicación de la ley, pero también tenemos unos criterios auxiliares como son los principios, y el principio, vuelvo y reitero, en esta materia son dos muy importantes. El principio de la igualdad, que es el que tenemos que hacer efectivo o llegar a su realización, y el de acceso a la administración de justicia. En el artículo 8 nos habla sobre el derecho de las víctimas de la violencia. Voy a pasar un poquito más rápido para poder ver todas las fuentes. También tenemos muy importante la ley 1008/2006, por la cual se fijan algunas competencias y procedimientos para la aplicación de convenios internacionales en materia de niñez y de familia. Allí esta ley nos permite ver cuál es la prevalencia normativa, el procedimiento, cómo se le da cumplimiento al interés superior del menor, a la protección de la familia, pero en todas ustedes van a ver que el principio de igualdad, de celeridad, acceso a la administración de justicia es la que permite que se aplique, por tanto, esta norma. Tenemos también la ley 1098/2006, por la cual se expide el Código de Infancia y de la Adolescencia, cuando estamos entonces tratando, por ejemplo, de la población que hace parte de los menores de edad y que también son sujetos de especial protección constitucional. Vemos en el artículo 3 que están los sujetos titulares de derecho, y allí nos dice que para todos los efectos son titulares todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio lo establece en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas que entre 0 y 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. Estas normas también nos permiten ser un sustento de fuente normativa para la aplicación de la perspectiva de género cuando tenemos que hacer una protección integral, por ejemplo, de niños, niñas o adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derecho y dándoles las garantías y el cumplimiento de los mismos. Y principalmente pues la prevención de su amenaza, vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en el desarrollo del principio de interés superior del menor. También encontramos la prevalencia de los derechos, la corresponsabilidad. Esto en materia de leyes, tratados internacionales, pero también tenemos alguna que también, como habíamos dicho al inicio, en los criterios auxiliares que incluso nos dice la Constitución, entonces tenemos la jurisprudencia nacional, pero también pues quiero hacer un paréntesis en el sentido de que la jurisprudencia internacional, aunque hay una discusión sobre si debe aplicarse como fuente del derecho internacional público directo dentro del ámbito nacional, pero recordemos que, por ejemplo, como estamos hablando de derechos humanos, cuando el que interpreta es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa interpretación es una interpretación a través de su jurisprudencia que hace la Corte Interamericana, es una interpretación autorizada de los derechos humanos, y por tanto uno sí podría llegar, o algunos autores han considerado que ese tipo de jurisprudencia, es decir, de las cortes internacionales que hablan sobre derechos humanos, sí debería tener una obligatoriedad en el cumplimiento del derecho nacional. Ya de lo que se trata es de la interpretación autorizada de los tratados internacionales. Entonces, podemos tener ese ámbito. Por lo pronto, entonces, tenemos la jurisprudencia ya en el ámbito nacional. La jurisprudencia nacional son sentencias, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia y especialmente de la Corte Constitucional, que es la encargada de interpretar la Constitución, a la cual nosotros debemos cumplir, debemos acatar de manera obligatoria en estos aspectos. Aquí les cito unas sentencias muy importantes en este tema de género: la T-503/2003, la T-397/2004, la T-289/2012, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de garantías de los menores, la garantía del desarrollo integral del menor, la garantía de las condiciones del pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor, etc. Otra que encontré y me parece muy apropiada para aplicarla es la sentencia T-967/2014,
la T02 de 2016 y la T087 de 2017, que nos habla sobre la protección a la mujer en el bloque de constitucionalidad. Y mire cómo la Corte Constitucional se pronunció sobre este tema de género y la violencia contra la mujer en los siguientes términos. La violencia contra la mujer está fundada en estereotipos de género que le exige asumir roles específicos en la sociedad ajenos a la independencia, dominancia, agresividad e intelectualidad del hombre y cercanos a la emotividad, compasión y suministro a la mujer. Y la obligación del Estado es la de adelantar todas las medidas necesarias para contrarrestar la discriminación histórica y estructural que motiva la violencia de género. Esto nos dice la Corte Constitucional. Entonces aquí nos señala cómo debemos abstenernos de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, funcionarios, personal y agentes de instituciones se comporten de conformidad con esa obligación, actuar con la debida licencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. En razón de los casos de violencia psicológica y doméstica, esta es muy importante por lo que estamos viendo ahora sobre la ampliación de los hechos de violencia dentro de los hogares. El juez se enfrenta a un mayor grado de dificultad probatoria, si se tiene en cuenta que, como lo ha visto la Corte Constitucional, estas son palabras de la Corte Constitucional en esta jurisprudencia que estamos citando, el agresor siempre busca el aislamiento y ocultamiento de los hechos violentos. Aquí entonces, como nos manifestaban ayer, el enfoque de género lleva la flexibilidad probatoria en el sentido de dar mayor veracidad a la versión de la víctima y de las personas cercanas, sobre todo en esta materia de violencia doméstica, toda vez que generalmente la violencia doméstica se produce dentro de los ámbitos familiares, en un ambiente muy íntimo, muy familiar, y son solamente las personas muy cercanas las que se dan cuenta, y por tanto no es válido por parte de un servidor judicial o de un juez señalar que no le llega la convicción por cuanto no hubieron personas que estuvieran ajenas a la víctima, sino al contrario, hay que ver el escenario. En este caso, la perspectiva de género nos determina que es necesario que se emplee la flexibilización de la prueba y cuando se denuncia la violencia intrafamiliar y empecemos a creer y a ver el contexto familiar para dar más credibilidad a ese tipo de pruebas como reitero, son la versión de la víctima, de las personas cercanas o la prueba indiciaria que nos permita determinar cuál es el contexto de discriminación en la que vive la víctima o la violencia que es generada frente a ella y cómo podemos nosotros sustentar ese tipo cómo podemos nosotros solventar ese tipo de desequilibrio y por tanto hacer efectivo el principio de igualdad haciendo esa balanza o ese equilibrio entre las partes. También tenemos entonces esta sentencia, esta es de la Corte Suprema de Justicia, es del 21 de febrero de 2018, donde nos dice a todos los jueces que es una obligación fallar con perspectiva de género cuando lo amerite. Para la Corte, fallar con perspectiva de género es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a elucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efecto de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categorías sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como sería cuando se está frente a mujeres. El estándar probatorio no debe ser entonces igual, como ya lo había dicho, sino que es deber del juez aplicar la ordenación de la prueba de manera, por ejemplo, oficiosa, también decretando pruebas, buscando entonces esa verdad probatoria que nos permita analizar el contexto en que suceden este tipo de discriminaciones o de violencias que ameriten la aplicación de la perspectiva de género. La Corte entonces nos enseña que es necesario aplicar la justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano. Recordemos que en esta materia, vuelvo y reitero, estamos hablando de derechos humanos y por tanto debemos proteger aquel género que todavía no sea, aunque si bien el factor más importante es la protección de la mujer, también existen otro tipo de identidades que también se deben ser protegidas, como la población LGTB o una persona que se encuentra en discapacidad, e incluso ha sucedido que esta perspectiva de género se ha aplicado en condiciones muy, muy especiales respecto de una persona que incluso tenga como género el masculino.
para el buen ejercicio del manejo probatorio, nos dice la Corte, en estos casos es necesario el enfoque diferencial. Es importante mirar si existe algún tipo de estereotipo, de prejuicio que pueda afectar la decisión final. Lo que está prohibido para los jueces es que precisamente en la forma en que argumentan dentro de la decisión, primero no se citen las fuentes. Es importante citar este tipo de fuente, ya sea las fuentes de los tratados internacionales de los tres que hablábamos, o las fuentes o las leyes de nuestro derecho interno, pero también que abandonen cualquier referencia que signifique un estereotipo o un prejuicio que el mismo juez en su redacción lo esté incrementando o lo esté expresando, y que por tanto lo que está realizando es la revictimización de la persona que ya sufre la discriminación. Bueno, la discriminación de género es acceso desigual a la administración de justicia originada por factores económicos, sociales, culturales, geográficos, psicológicos y religiosos. Entonces, el juez aquí, o quienes, y también pues debo recordar que los litigantes también pueden pedir la aplicación de estas fuentes de derecho en la decisión judicial, en sus escritos, en su demanda, en el momento en que lo consideren, se lo pueden sugerir al juez, y el juez, por su parte, está obligado a la aplicación de las fuentes dentro de su decisión judicial. Tenemos también otra sentencia de la Sala de Casación Civil del 10 de marzo de 1987, donde se hizo una valoración de testimonios rendidos por personas cercanas en procesos de familia, lo que ya hablábamos. Tenemos también otras sentencias, como esta del 5 de julio del 2017, donde nos habló sobre efectos de la violencia contra la madre sobre el hijo menor de edad. Es de recordar que en materia de violencia intrafamiliar ha considerado la Corte, y también algunos estrados judiciales o corporaciones, que cuando se ejerce violencia frente a la madre y de esta tienen presencia los niños o niñas que se encuentren en el lugar, esa violencia irradia dentro del niño porque le hace una afectación psicológica. Entonces no es válido como aceptar la defensa, como mucho a veces se ve en los estrados judiciales, donde el demandado alega que si bien ha agredido o ha ejercido violencia frente a la mujer, en ningún caso lo ha ejercido sobre sus hijos. Y en esto es importante ver que cuando se ejerce violencia contra la madre, indudablemente, o a no dudarlo, se está ejerciendo violencia contra los menores, porque ellos se llenan de angustia, inestabilidad e inseguridad, lo que altera su esfera psíquica, y por tanto el daño también se produce, o la violencia también se produce frente al menor. Pues hasta aquí serían entonces como conclusión. Tenemos unas fuentes internas, principalmente la Constitución. El artículo 130 nos dice que todos los jueces estamos sometidos al imperio de la ley. La ley, en este caso, sería la Constitución Nacional. Vimos los artículos que nos apoyan las decisiones de enfoque de género. Vimos los tres importantes tratados internacionales de aplicación de la ley. También vimos que también existe lo que podríamos llamar el soft law, por algunos autores que se llama así, que es el derecho suave, que también permite la aplicación de otros criterios auxiliares como son los principios, los dos principales principios, el principio de igualdad y de administración de justicia. La jurisprudencia internacional, que como digo tiene una discusión sobre si se debe tener como fuente inmediata para la aplicación del derecho o no es aplicable en el derecho interno, pero pues mi criterio, ahí lo digo, lo expreso yo, es que realmente cuando son cortes internacionales que están resolviendo sobre derechos humanos por ser una interpretación autorizada, pues en ese caso considero yo que sí debe tener una aplicación importante la jurisprudencia internacional en estos casos, o en materias internacionales sobre perspectiva de género, sí deben irradiar y deben ser comprendidas y deben ser aplicadas dentro del derecho interno. Lo que sí no tiene duda, porque es un criterio auxiliar que está dentro de la Constitución política, es que debemos aplicar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de las altas cortes, y por tanto son fuente para la decisión judicial. Esas serían como las principales entonces fuentes: la ley, los principios y la jurisprudencia sobre perspectiva de género.
Bueno, doctora Mari Lucero, espero haber cumplido su cometido y quedo a la espera de las preguntas que a bien tenga realizar. Muchísimas gracias, doctora Talero. Vamos enseguida al fragmento de las preguntas. La primera, doctora Bárbara, ¿cuáles son los parámetros normativos para aplicar la perspectiva de género? Los parámetros normativos, como ya lo había señalado, son primordialmente la ley, pero este concepto comprende, por supuesto, las normas constitucionales y el bloque de constitucionalidad, auxiliado por los principios de igualdad y acceso a la administración de justicia y por las líneas jurisprudenciales trazadas sobre la necesidad de hacer efectivo en las decisiones judiciales el derecho a la no discriminación por género, tanto por las altas, especialmente por la Corte Constitucional y por las altas cortes, y con la discusión que había planteado sobre la jurisprudencia internacional. Doctora Talero, ¿es necesario citar en la decisión judicial las fuentes aplicables a la perspectiva de género? Sin lugar a dudas, sí. Hace parte de la argumentación obligatoria por cuanto es deber del juzgador motivar sus decisiones e indudablemente las fuentes aplicables del derecho para el enfoque diferencial deben ser expresas. En este campo es importante que los jueces o quien ejerce la función judicial exprese claramente la fuente de derecho de la cual está aplicando la ley sustancial, porque recordemos que en caso de no hacerlo, en algunos casos, en casos particulares, puede incluso incurrir en una vía de hecho por defecto sustantivo. Doctora Bárbara, ¿por qué y cómo aplicar la perspectiva de género en el acceso a la justicia? ¿Por qué? Porque es necesario para superar las profundas desigualdades históricas por motivo de género en procura de la tutela judicial efectiva e igualdad material. ¿Y cómo? Se logra a través de estándares que impliquen la materialización de la igualdad, convirtiéndose el juez en un agente de cambio social mediante la efectiva realización de las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad. Muy bien, doctora Bárbara Liliana, nuestro agradecimiento especial por su pertinente, clara y muy didáctica exposición sobre cómo el bloque de constitucionalidad, la norma jurídica y la jurisprudencia, ya que la violencia de género desafortunadamente tiene unas raíces históricas, culturales y sociales que han determinado una situación de indefensión y vulnerabilidad frente al género masculino. Es por ello que la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia tiene como finalidad proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en Colombia, aclarando que de ninguna manera es una disputa entre hombres y mujeres, simplemente el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Un agradecimiento especial también a todos los servidores y servidoras judiciales que se han interesado en esta videoconferencia. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestra formadora invitada, nos despedimos con una frase del doctor José Fernando Reyes, o un fragmento más bien de una sentencia de él, magistrado de la Corte Constitucional. La Constitución hay que tomársela en serio y apelando a un libro denominado El Guardián de las Promesas, es entender que los jueces somos los guardianes de las promesas que nos hicimos en la Constitución política. Muchas gracias, feliz resto de día para todos y para todas.